Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Nos da mucho gusto el día de hoy poder abrir la semana abordando un tema muy importante para nuestro Estado y para nuestro país, que ha sido materia de debate en los últimos días y que para nosotros es muy importante hoy establecer con mucha puntualidad lo que pensamos en el gobierno de Jalisco, lo que estamos haciendo al respecto y sobre todo darle certeza a las y los jaliscienses de que la educación de las nuevas generaciones de jaliscienses, de nuestras hijas, de nuestros hijos, tiene rumbo, tiene certeza, tiene claridad de objetivos y no correr ningún riesgo en este ciclo escolar que está por iniciar. Por eso decimos de inicio que Jalisco tiene rumbo y que contamos con un proyecto educativo que está pensado para que esté vigente hasta el 2040, que se ha denominado Recrea, Educar para la Vida. Queremos, por supuesto, iniciar planteando nuestra preocupación por cómo se ha dado este debate en los últimos días. Lo que ven en pantalla es lo que ha sido. Es un debate, al parecer, de blancos y negros. Un debate que de manera peligrosa polariza una vez más posturas, planteando asuntos como el del comunismo contra el capitalismo, o el de los chairos contra los fifís, o el de Morena contra la oposición. Lo que queremos decir, y lo quiero decir con mucha firmeza, es que en Jalisco creemos que con la educación y el futuro de nuestras niñas y de nuestros niños no se juega a la política, que es lamentable quienes quieren hacer de este tema un tema político. Y nosotros, por eso lo que planteamos es la necesidad de dejar en claro en dónde estamos y cuál es la realidad sobre la agenda educativa en nuestro Estado. En principio y con toda claridad, con o sin libros de texto gratuitos, Jalisco tiene un proyecto educativo sólido. Con o sin libros de texto. Y vamos a explicar con mucha precisión por qué. Primero, porque parece que se nos olvida, o hay a quien se le olvida, que el proceso para construir este proyecto educativo no inició hace unos días. No es parte de este debate de coyuntura. Iniciamos el 16 de febrero del 2019. Aquí tiene una foto de este evento que marcó el punto de partida para la construcción del modelo educativo, del proyecto educativo vigente en Jalisco, que se llama Recrea. Convocamos a las comunidades educativas, por supuesto, maestras y maestros, las organizaciones sindicales, la número 16 del CENTE y la número 47, participaron activamente en este proceso. Participaron madres y padres de familia, participaron alumnos. Fue una convocatoria muy amplia que inició, insisto, fíjense desde cuándo, 16 de febrero del 19. Y el 6 de julio, una vez terminado este proceso de consulta, de diálogo, de deliberación, presentamos el programa Recrea, Educar para la Vida. 6 de julio del 2019. Desde entonces, Jalisco tiene un proyecto educativo. Creo que es muy importante explicar esto, porque nos perdemos en el debate y pensamos que lo único que está en discusión es si se distribuyen o no se distribuyen los libros de texto. Déjenme decirles a quienes nos ven cómo está estructurado de manera muy general y cuáles son los ámbitos de responsabilidad del modelo educativo de este país. Primero, lo que rige ese modelo es el plan educativo, que lo diseña la Federación y que es lo que se ha denominado Nueva Escuela Mexicana. El plan existe, está publicado, lo digo con toda claridad porque Jalisco ha sido parte del proceso de construcción de este plan. Tiene cosas muy importantes y avances muy significativos. Nos parece que es un plan perfectible como todos, pero que recogió en muchos sentidos las propuestas, las aportaciones que el gobierno de Jalisco hizo durante su proceso de consulta. Ese es el plan, y le ponemos una palomita porque está publicado. Luego vienen, después del plan, y es también responsabilidad de la Federación, los programas. En específico, los que hoy son materia de debate, por no haberse publicado inexplicablemente,
eso sí es otro debate, que son los programas sintéticos y que tienen una cruz porque no han sido publicados y porque de ahí, precisamente de los programas, se desprenden los libros de texto como una herramienta para su aplicación. Todo esto es competencia de la Federación, no del gobierno de Jalisco. A nosotros nos toca hacer el proyecto educativo. Y ese proyecto educativo en Jalisco se llama Recrea. Está vigente, está publicado, se ha implementado ya desde hace 4 años. Tiene herramientas muy específicas. Allá tenemos los libros de texto, enseña Juan Carlos para algunos. Aquí están los libros de texto de la polémica, estos son. Nada más que no se nos puede olvidar que Jalisco tiene todas estas herramientas, todas estas publicaciones que están también en como material digital para alumnos y para maestros, que son parte de este proyecto educativo. Es decir, los libros de texto son una herramienta, pero tenemos muchas más que forman parte del proyecto educativo que hemos denominado Recrea. Entonces, habiendo explicado esto, y también para tratar de entender en dónde estamos, hay que recordar que México siempre ha estado a la vanguardia a nivel Latinoamérica por contar con libros de texto gratuitos. Y Jalisco ha sido parte de esa historia, de la construcción de ese modelo, porque no se nos puede olvidar que Agustín Yáñez, ilustre jalisciense, fue director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, el segundo director, en 1977. Y fue uno de los impulsores fundamentales de la educación pública como pilar del desarrollo nacional. Los libros de texto deben reflejar, y es por mandato constitucional, la pluralidad del país en todos sus aspectos, de manera universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, en donde se destaque la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos, las libertades, la igualdad sustantiva y valores, al igual que el fomento a la educación de carácter científico. Esto deben de ser los libros de texto. Sin embargo, y ahí inicia el problema, la Federación enfrenta un proceso judicial que ha puesto en entredicho la distribución de estos libros para el ciclo escolar que está por comenzar. Hay que destacar, y es muy importante que los ciudadanos sepan, porque hoy se está diciendo algo distinto a lo que en realidad es. La suspensión otorgada que impide distribuir los libros de texto tiene que ver con cuestiones de procedimiento, no con el contenido de los libros. Lo que se está diciendo es que al no haber publicado los programas, no se pueden distribuir los libros. Y nos parece que ese argumento tiene toda la validez jurídica. Pero lo que está detrás de esa suspensión no es el contenido de los libros. Es un problema de procedimiento y es lo que tiene que resolver la instancia judicial que tiene el asunto en sus manos. Lo digo también fuerte y claro. El gobierno de Jalisco no forma parte de este proceso legal. Nosotros no formamos parte en este juicio. Reafirmamos el día de hoy, como lo hemos hecho siempre, nuestro respeto por el Poder Judicial y vamos a esperar su resolución. Para quienes nos han preguntado en específico sobre este punto, en tanto no haya una resolución judicial, los libros de texto no serán distribuidos en Jalisco. Lo repito, porque es la frase completa, no un pedacito de la frase. En tanto no haya una resolución judicial, los libros de texto no serán distribuidos en Jalisco. A partir de esto, el mensaje más importante para las y los jaliscienses es que la educación en nuestro estado no está condicionada por este conflicto. La educación en nuestro estado no está condicionada por este conflicto. Jalisco tiene un proyecto educativo vigente, construido de la mano de las y los maestros, de madres y padres de familia, de las organizaciones sindicales y de los alumnos desde el año 2019. Con o sin libros de texto, Recrea, Educar para la Vida, es y seguirá siendo la plataforma educativa con la que educaremos a las nuevas generaciones de jaliscienses. Recrea Educar para la Vida es un proyecto educativo que está alineado a las disposiciones generales del plan y de los programas vigentes,
conocemos perfectamente el contenido de los borradores de los programas que están todavía sin publicarse y tenemos que ser enfáticos en ello. Ese proyecto educativo en el ámbito de nuestra competencia constitucional está vigente y será el proyecto educativo que oriente la formación de las nuevas generaciones de jaliscienses. Jalisco tiene su propio proyecto educativo y lo tiene desde el año 2019. A partir de esto, queremos explicarles con qué contamos y cómo se va a enfrentar la coyuntura de la que estamos hablando. Primero, para entender todas las herramientas que tenemos para que con libros de texto o sin libros de texto podamos hacer nuestro trabajo en materia educativa. Contamos con todas las herramientas que ven ustedes en pantalla de Recrea Digital, que es Recrea Familia, Recrea Web, Recrea App, Recrea Contenido Educativo. Tenemos Recrea Academy, Recrea Inglés, todos los proyectos integradores Recrea y por supuesto, con mucho orgullo decimos, la Red Jalisco está lista para arrancar el ciclo escolar. Al día 31 de julio llevamos el 93% ya de las escuelas públicas conectadas y para el 28 de agosto estarán el 100% conectadas a la Red Jalisco. Estamos ya en la enorme mayoría de ellas haciendo el trabajo de cobertura dentro del plantel para que llegue hasta los últimos rincones de cada escuela. Ya están, la red ya está en las escuelas, ahora estamos haciendo el trabajo fino, pero estaremos listos para el día 28 de agosto con el 100% de los planteles conectados a la Red Jalisco. ¿Qué estamos haciendo y cómo vamos a atender el problema que tienen los libros de texto? Porque sí hay un problema, por supuesto que hay un problema, y tenemos que atenderlo y queremos explicar cómo se va a hacer. Primero, punto número 1. En Jalisco se respeta y se fomenta el pensamiento crítico y la libertad de conciencia. Para que se entienda con más claridad, aquí no vamos a permitir que se dogmatice o se ideologice a nuestros estudiantes. Así de claro. Le voy a pedir al secretario de Educación que en este punto en específico nos explique cómo lo vamos a hacer. Muchas gracias, gobernador. Por supuesto, en un buen sistema educativo hay que trabajar padres, profesores y alumnos y decirles algo de lo que ustedes han sido testigos desde hace 4 ediciones. Recrea tomó como base un pilar de la formación a los docentes para fomentar en nuestros hijos y en nuestros alumnos el pensamiento crítico, la formación docente. Es decir, un maestro tiene que aprender a divulgar ideas de manera científica, objetiva y concreta, y me parece que lo hemos estado logrando cada vez con más ahínco. Recrea Academy se ha convertido en toda una estrategia formativa para maestros. En el Congreso, que es como su culmen, ustedes han podido ver cómo especialistas de distintas partes del mundo han participado ya en 4 ediciones. Por cierto, la quinta va a versar precisamente sobre el currículum y qué alternativas tienen los maestros para fortalecer su práctica educativa. Aquí pueden ver 3 testimonios muy importantes que se han vertido durante Recrea para que nuestros maestros promuevan esta formación crítica. Siguiente, gobernador. Sí, miren, les vamos a poner un ejemplo. En el libro del maestro se habla sobre los neoliberales contra la propuesta que propone actualmente este gobierno federal. Es muy importante decir que estas son herramientas, como lo decía el gobernador. Nosotros hemos podido constatar a través de distintos ejercicios la diversidad de pensamiento que existe entre nuestros docentes, pero también hemos podido constatar el compromiso que tienen con su formación. Actualmente el 75% de los maestros, es decir, más de 100,000 que conforman el sistema educativo, 80,000 en escuelas públicas, 20,000 en privadas aproximadamente, se encuentran en procesos formativos constantes. Y este es el ejemplo que les exponía sobre una de las herramientas. Muy bien. Segundo punto. En Jalisco no vamos a permitir vacíos en el conocimiento matemático. Este es un grave problema que identificamos de los libros. Y tenemos que decir que tenemos un proyecto educativo robusto que nos permite ajustar, complementar, impartir o mejorar todo lo que sea necesario para garantizar la adecuada formación de las niñas y los niños jaliscienses en matemáticas, en ciencia y tecnología. Adelante, Juan Carlos. Mira, aquí viene interesante porque creo que todos hemos visto publicaciones, memes de todo tipo. Muchos son ciertos, otros son especulaciones. Todo lo que aquí vamos a presentar ha estado corroborado y se ha consultado con los libros impresos. Y por ejemplo, aquí hay una omisión, un error, considerando que 5/8 es mayor a 3/4. Muchos tal vez tienen que tomar la calculadora para verificarlo, pero evidentemente está incorrecto.
La fuente, insisto, son los libros, y estos errores pues les tenemos que poner solución independientemente de qué se trate, con qué, con una manera profunda. Y en ese sentido, nosotros hemos desde hace 4 años trabajado en herramientas para los maestros que incluyen videos, notas técnicas, guías para el maestro, ejercicios para los alumnos. Es parte de lo que tenemos aquí. Este es un compendio, por ejemplo, de ejercicios que hablan sobre la educación STEAM, que de una manera elaborada por especialistas van a tener los alumnos la posibilidad de recurrir tanto vía digital como para actividades a realizar en los cuadernos. En todos los elementos que entregamos en Recrea Útiles y Mochilas están los materiales suficientes para poder ejercitarse ante un escenario, como lo decía el gobernador, con libros y sin libros. Aquí les puedo compartir un poco de uno de los materiales. Hemos generado personajes específicos en función a la edad y a la etapa sensitiva de los niños y las niñas, en donde ustedes van a poder ver que tenemos la posibilidad de darles una guía a los maestros, de tal manera que si los libros no se pudieran utilizar, dejen bajar un poco el volumen, cuando uno resuelve un problema, podamos tener desde las concepciones abstractas de una manera muy amena, muy didáctica, que fíjense que esto nada menos y nada más nos ha colocado como en un liderazgo a nivel mundial. Cuando llegamos aquí en esta administración teníamos aproximadamente una liga de matemáticas de 200 personas. Hoy en la liga de matemáticas le daban la noticia al gobernador estos alumnos que fueron los seleccionados de 79,000 integrantes en las ligas de matemáticas. Prácticamente todas las escuelas de Jalisco tienen un equipo de alto desempeño en matemáticas, y el alto desempeño no se puede lograr si no hay una base. Hemos podido constatar, por ejemplo, que en el ciclo escolar anterior, pospandemia, a la actual que acaba de terminar, pudimos tener un incremento en el nivel de matemáticas gracias a los estudios que se hicieron en la aplicación del examen de las Olimpiadas del Conocimiento, que es una aplicación censal. Ya se empiezan a percibir estos elementos. Yo le diré a los padres, quédense tranquilos, estos errores, si se entregan los libros, van a ser identificados inmediatamente por los maestros y subsanados. Justo acaban de regresar nuestros alumnos, que la representación mexicana, hay que decir que más de la mitad de los integrantes de la selección mexicana fueron jaliscienses, y que se trajeron 18 medallas de oro porque compiten en distintos grados académicos. Gobernador. Sí, antes de eso nada más, para insistir, el señalamiento, por ejemplo, de que hay solo 11 páginas en los libros de texto sobre el tema de matemáticas, pues vean todos los programas que tenemos en materia de matemáticas. Taller de resolución de problemas matemáticos, el manual A1, el B3, programas de verano definidos. Solo este libro de aquí, que ven aquí, es de experimentos en materia de ciencias. Todo esto existe en Jalisco. Todos estos son materiales que van a complementar lo que viene en los libros de texto. Entonces, ese vacío que ha generado preocupación en Jalisco no existe ni va a existir. Está cubierto y se va a atender de manera puntual en materia de matemáticas, ciencia y tecnología. Tercer punto, en materia de lectoescritura, identificamos con toda claridad procesos mal planteados que es necesario reforzar y corregir. Por eso tenemos el material necesario para que nuestros alumnos no aprendan con estos errores. Adelante, Juan Carlos. Bueno, no están. Bueno, en ese sentido, ¿Qué pasó ahí? caray, faltan las imágenes. Sí, faltan los ejemplos. Bueno, se los platico mientras nos lo ponen. En ese sentido, ha sonado mucho una lectura que tiene que ver sobre cómo se generan los montes, ¿no? Mucho se le ha dado la explicación que era una herramienta para explicar científicamente cómo se generan los montes y las cordilleras. Es un cuento del norte del país que hace alusión a un gigante al que se le revientan los testículos y se generan 2 montañas. Esto no está en el área de ciencias, esto está en el área de español, pero hay que decir que está en el área de español de primero de primaria. Y en el área de español de primero de primaria no vienen en los libros de texto suficiente espacio para hacer ejercicios de lectoescritura. Presuponen que los niños ya saben leer y escribir. Aquí decirles que por supuesto nosotros tenemos las guías y el acompañamiento para brindarle a nuestros maestros, sobre todo los de primero de primaria, las herramientas más modernas en lectoescritura para que lo puedan hacer. Y estas imprecisiones, que si bien no está en ciencias, tenemos el recurso necesario para poder darle la formación real sobre cómo se generan los montes y los cerros a través de fallas tectónicas, a través del movimiento de estas placas. Ahorita si sale el ejercicio, pues está muy bueno, se los presentamos. Ok. Cuarto punto, hemos identificado casos concretos que no tienen sustento científico y los vamos a subsanar.
Se atenderá cada planteamiento uno por uno, de la mano y en comunicación con cada comunidad educativa. Y aprovecho este paréntesis para recordar lo que es comunidad educativa, porque se va a mencionar mucho en los próximos puntos. Cada comunidad educativa es cada escuela, es maestras y maestros, madres y padres de familia, estudiantes, personal administrativo. Esa es una comunidad educativa. Con ellos vamos a trabajar en subsanar y corregir este tipo de situaciones. Muy bien, aquí hay un ejemplo que también se ha comentado mucho sobre el sistema solar, donde los planetas están ubicados en órbitas erróneas. Por ejemplo, en la misma órbita de la Tierra está Saturno y sabemos que está a mucha distancia. Sabemos que los alumnos tienen que aprender el orden correcto de cada uno de los planetas, y en ese sentido decirles que esta es una infografía que se publica para el tema de comunicación, es decir, podrían argumentarse que no tiene una relación científica, pero debería de tenerlo. Hacer un infograma tiene que ser lo más fiel posible a la realidad o explicar en este contexto. Aquí les voy a mostrar uno de los videos que tenemos en la serie Recrea, que tiene que ver con la presentación del mismo tema, pero por especialistas científicos. Aquí le voy a adelantar un poco, voy a ir como al minuto 4, en donde es muy interesante, donde hablan de las galaxias, donde se habla de cómo sabemos la distancia entre los planetas, las estrellas, por qué una estrella de color rojo está más alejada que una estrella de color azul, por qué tienen distintos colores. Realmente estos temas son fascinantes, y lo que estamos procurando en Recrea es generar la curiosidad en el aula, y después que los alumnos en sus casas, en las escuelas, puedan ir más allá del mero conocimiento que se plantea en estos libros de texto. Vemos, por un lado, esa gráfica, esa ilustración, esa infografía que ven sobre los planetas, pero por otro lado tenemos todas las herramientas que hemos preparado durante estos 4 años para que pueda haber una formación y una educación mucho más sólida en este tipo de asignaturas. Punto número 5. En Jalisco se va a respetar el derecho de cada comunidad educativa. Y aquí es muy importante poner atención en este punto, porque también es parte de la polémica. Y lo decimos de esta manera: para que cada comunidad educativa defina desde su autonomía responsable cómo abordar temas específicos y enriquecerlos con las estrategias didácticas que se han promovido a través de Proyecto Educativa Recrea desde el año 2020, y les vamos a explicar con un ejemplo a qué nos referimos. Mucho ha sonado este tema de las maquetas, ¿verdad? Unas maquetas de genitales muy explícitas, en el sentido de invitar a los alumnos a que no solo realicen la maqueta en 3D, que a muchos les puede resultar interesante. Algunos podrían divergir sobre provocar una erección con una manguera y cositas de estas. Pero hay que decir que la educación que hemos fomentado en Recrea respecto a la sexualidad es integral. Atiende desde lo afectivo, por supuesto conocer nuestros cuerpos a la edad adecuada, en el momento adecuado, con una serie de herramientas que, como decía el gobernador, son muy flexibles. El maestro, la comunidad educativa, incluso las mismas familias pueden abordar de distintas maneras un tema que creo que todos estamos de acuerdo que se tiene que cumplir. Y pongo un ejemplo. El mismo tema que un padre de familia ve en Recrea Familia sobre cómo abordar un tema, una pregunta de los niños, es abordado en la escuela, y también es abordado hacia los niños, pero con una atención a la etapa sensitiva, es decir, a la edad, con dibujos animados para los niños, con una conferencia de un especialista para el padre de familia y con un experto, pedagogo o en didáctica, para que el maestro pueda tener herramientas para difundirlo. Sabemos que no a todos los niños les llega la madurez sexual al mismo tiempo, por eso es muy importante trabajarlo en comunidad. O sea, tiene una razón de fondo, y como hay otros ejemplos que son controversiales, bioéticos y demás, pero siempre con un espectro amplio de integridad y de, por supuesto, trabajo colectivo. Ahí tienen 3 ejemplos, están en pantalla, de materiales que ya existen, que ya se usan y que vienen a fortalecer educación sexual, información y educación sobre el cuerpo humano y, por supuesto, sobre el aparato reproductivo de mujeres y hombres. Eso se va a seguir enseñando, por supuesto, pero si en una escuela, si en una comunidad educativa, la aplicación específica de la maqueta genera un problema, pues simplemente se atiende de otra forma. Así de sencillo. Se va a trabajar con cada comunidad educativa. Los materiales ahí están, será desde una base científica y con las herramientas pedagógicas adecuadas que se han puesto a prueba desde hace 4 años en Jalisco, sin que haya habido ningún problema al respecto. Aquí estaba el ejemplo que se nos voló. Se movió el ejemplo. Pues el origen de los montes. Exactamente, gobernador.
Fíjense que este tema de no tener un espacio los alumnos de primero de primaria para ejercitarle la escritura es extremadamente relevante, pero tenemos la propuesta didáctica desde hace varios años en donde el maestro podía complementar los ejercicios de primero a través de fichas. Esto es recortable, el padre de familia, él puede ensayar el tema de la electroescritura con sus hijos. Hemos entregado a las escuelas materiales didácticos en alto volumen con una inversión muy importante, para que también se tengan distintas aproximaciones, porque hay distintos canales de aprendizaje que tienen nuestros alumnos desde pequeñitos, y esto siempre va acompañado de guías al docente. Tenemos profesionales de la educación, hay que recordar, pero siempre es bueno mantenernos vigentes. Y todo el proceso de formación de Recrea Academy, que no solo es un congreso, que es una formación constante en la que han participado miles y miles de maestros, es temático, es en función al nivel que imparten los maestros. Capacitación especializada para los alumnos, para los maestros y maestras de preescolar, primaria y secundaria. Punto 6. Jalisco tiene el mejor sistema de enseñanza virtual de todo México. Así de claro y así de contundente. Tenemos las mejores herramientas digitales para educar a nuestras niñas y niños y adolescentes, y los invitamos a quienes no las conozcan a que entren a recreadigital.jalisco.gov.mx. Chéquenlas, porque nos va a permitir entender por qué Jalisco está preparado para trabajar con o sin libros de texto. Adelante, Juan Carlos. Sí, si me lo permites, gobernador, esta es una herramienta que nos hace sentir muy orgullosos porque se ha ido incrementando su uso extremadamente. Hoy pueden ir a recreadigital.jalisco.gov.mx y ser parte de 1.2 millones de padres de familia que tienen en su celular el Recrea App, que se vincula directamente con esta página y viceversa. Recordemos que todo el proceso de inscripciones se hizo 100% digital, y eso ha animado que los padres de familia utilicen esta herramienta, por supuesto los maestros. Aquí tenemos la versión web y la versión para padres de familia. En la versión web encontramos los recursos para estudiantes, para el personal, para la familia, y encontramos algo muy importante que nos va a ser muy útil para sustituir, en el caso de que sea necesario, los libros de texto mientras se tiene la resolución judicial. Tiene que ver con proyectos integradores, tiene que ver con micrositios especializados por materias, fichas de guías para los maestros. Voy a dar algunos ejemplos. Los proyectos integradores, de los cuales vamos a hablar más adelante, ya están completamente terminados. Aquí tengo que reconocerle, gobernador, a los decenas y centenas de maestros que se involucraron por cada grado escolar para generarlos. Tenemos versiones para escolar, para primaria, para secundaria. Hemos generado desde hace tiempo personajes que es muy curioso, van evolucionando. La misma niña que ustedes ven en un ejercicio de preescolar, en primaria, pues cambia, crece. En secundaria es un adolescente y tratamos de ponerles temáticas que les sean atractivos a los niños. Incluso en preparatoria ya son personajes de carne y hueso. Ustedes pueden ver aquí todos los grados. Aquí me metí a primero de primaria, pero están todos los grados listos por mes. Me voy, por ejemplo, a cuarto de primaria. En cuarto de primaria, un maestro que lleva un proyecto integrador en octubre tiene la certeza y la tranquilidad que está cubriendo todos los contenidos del plan y programa de estudio en sus dos versiones, la que está vigente, porque no se publica en el diario oficial. Inmediatamente en cuanto se haga el cambio, porque se publica en el diario oficial, nosotros tenemos las herramientas para alinearlo al nuevo plan y programa de estudio. Hoy suponemos, gobernador, que lo que se va a publicar es lo que ha estado en los borradores, pero también estamos preparados por si hay algunos cambios finales, podamos rápidamente, con un equipo multidisciplinario por grado, poder hacer los ajustes para que inmediatamente los maestros en la plataforma tengan la certeza que los vamos a acompañar y que van a tener los recursos didácticos y académicos para tener un programa o un ciclo escolar exitoso o complementar si es que se van a tener que usar estos libros de texto. De veras los invitamos a que los vean, son muy interesantes, tienen videos, tienen versión para distintas audiencias. Aquí pueden ver los recursos. Todo esto evidentemente se puede imprimir. A la fecha no los habíamos impreso porque evidentemente esto es para el maestro, pero si hace falta también pues vamos a recurrir a todo lo necesario para garantizar que nuestros maestros tengan todas las herramientas. Me regreso a la presentación una vez que la encuentre, porque ya la cerré, pero ahorita me van a ayudar otra vez a abrirla. Qué bueno que tenemos ese screenshot de nuevo. Va a estar acá. Sí se cerró, ¿verdad? Sí. Un segundito. Aquí el secretario ya le cerró.
Listo. Aquí le muevo. Nos quedamos en el punto número 7, si mal no recuerdo. 6. Ahí voy. Aquí le muevo. Era para hacer una recapitulación, recomiendan que didácticamente se recapitule. Ahí estamos. Hay otro ejemplo de Bueno, videos. en educación digital, lo explicamos ya, tenemos el 31 de julio el 93% de las escuelas públicas ya conectadas y el 28 estarán el 100%. Aquí está el mapa del territorio con todas las escuelas. Punto número 7, Jalisco tiene en específico, ya presentamos las distintas herramientas que tenemos para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero muy en especial tenemos una herramienta que está diseñada y construida precisamente para sustituir o complementar los libros de texto, que son precisamente los proyectos integradores. Adelante, Juan Carlos. Nuevamente, esto ha sido fuente de orgullo, de reconocimiento, no solo aquí en México, sino en el extranjero, porque durante la pandemia, en el poco más de un año que duraron estos ejercicios, nuestros compañeros docentes y académicos hicieron un esfuerzo extraordinario para generar proyectos integradores suficientes para todos los grados educativos. Esto atiende al currículum, como lo decía, está basado en el aprendizaje por proyectos y problemas, que es una manera de hacer significativo el aprendizaje a los niños y las niñas. Hacemos un énfasis especial en el tema de la cultura, el bienestar de la salud, las habilidades STEAM, la alfabetización socioemocional, que es bien importante. En esto han invertido mucho tiempo nuestros maestros. Un proyecto integrador también nos ayuda a que los alumnos generen mayor seguridad en lo que hacen. Los invitamos a investigar, a tener un pensamiento crítico importantísimo, e incluyen evaluación. Hoy en el gobierno federal adolecemos de evaluación. Para nosotros es importante, ustedes fueron testigos que el ciclo escolar pasado, antes de terminar, hicimos una evaluación censal a detalle que nos va a permitir en las próximas semanas saber cómo estamos en la recuperación de los aprendizajes causados por la pandemia, tanto en los distintos niveles de educación básica como en educación media superior. Tenemos una capacitación a todas nuestras escuelas y tenemos una curaduría de más de 2,800 contenidos y materiales que están disponibles también para los profesores. Es decir, no solo hicimos proyectos integradores jaliscienses, atendiendo a nuestro contexto jalisciense, con videos bien interesantes, la verdad que muy recomendables, de ver las regiones de nuestro estado, verlos en realidad aumentada, verlos en 360 grados, de verdad que esto nos da ocasión para difundirlo. Si entran a la página de Recrea Digital a la que mostré hace un momento, pueden ver estos videos, ya sea con un celular o con unos lentes especiales, es decir, nos estamos preparando también para el futuro. Importantísimo. ¿Cuántos docentes hemos capacitado? Prácticamente al 100% de los maestros de escuelas públicas. Más o menos tenemos 80,000 y ya 78,300 están capacitados en el uso de esta herramienta. Punto 8. Punto número 8. Y eso tiene que ver con los libros para los maestros, porque luego se habla nada más de los libros para los alumnos y las alumnas. Jalisco quiere una docencia crítica y libre pensante. Vamos a dedicar especial atención a los materiales diseñados para las y los docentes y vamos a trabajar estrechamente con ellos para corregir los problemas de ideologización y adoctrinamiento identificados en dichos contenidos. Hemos hablado con los dirigentes de los dos sindicatos, del sindicato de trabajadores de la educación, la sección 47 y la 16. Vamos a trabajar con ellos, lo hemos hecho siempre. No hay decisión que se tome en materia educativa sin platicar y consensar con las y los maestros de Jalisco, y de la misma manera vamos a trabajar en sus materiales, que también todos estos que ven aquí, todo esto que tengo aquí en mis manos, son materiales para los maestros hechos en Jalisco. Estos son documentos del gobierno del estado y de la Secretaría de Educación, no son los materiales de la Federación, y todo esto se ha hecho de la mano con ellos. Por eso hablo de que no se puede reducir a su mínima expresión el problema. Los libros de los maestros y todo esto, ¿qué es? Es lo mismo, esto es parte del trabajo que estamos haciendo con el Magisterio de Jalisco, y lo vamos a seguir haciendo hasta el último momento a partir de este acompañamiento. Juan Carlos, explícanos rápidamente. Sí, fíjense, es bien interesante porque recordemos que tenemos 4 años trabajando en los consejos técnicos escolares, siempre respetando los lineamientos federales, pero tropicalizándolos a Jalisco con el enfoque Recrea.
Este nuevo modelo de la escuela mexicana tiene un elemento del que poco se habla, gobernador, y es una gran autonomía de gestión a las comunidades educativas, y eso preocupa a muchos secretarios, colegas de su servidor, eso preocupa a propios extraños, porque en el sistema mexicano siempre el libro había sido la guía. Desde hace 50, 60 años, muchos docentes, muchos padres de familia y el alumno, recordemos cuando nosotros estudiábamos, íbamos prácticamente respetando hoja a hoja el libro. Hoy la propuesta didáctica es distinta, es que el libro sea un recurso más. Para los estados que no están preparados, creo que es un gran desafío, en días, en semanas, en un verano, tener esto listo, de verdad que es muy complejo. A nosotros nos ha llevado 4 años y esto es dinámico. Todos los años se agregan elementos, se perfeccionan, se capacitan, y es lo que estamos haciendo en este verano, con esta estrategia muy sencilla. Siempre de la mano de los maestros, armonizando siempre la mirada recrea del proyecto local con lo federal, diseñando nuestros propios materiales y seleccionando lo bueno de lo que nos presenta la federación. Formación siempre acompañada de especialistas, pero también escuchando a los maestros. Estamos por arrancar la capacitación de docentes a partir del 21 y estamos preparados con los ejercicios que van a estar haciendo toda una semana los maestros antes de comenzar el ciclo escolar, cuando recibimos el 28 de agosto a los alumnos, de tal manera que nuestros maestros puedan sentirse confiados y tener los recursos suficientes, y por supuesto siempre de la mano de una gestión administrativa integral. Les decía hace un momento, los contenidos didácticos y académicos se relacionan con la plataforma en donde un padre de familia puede ver sus boletas de calificaciones, pero también se relaciona con una plataforma en donde el maestro puede minimizar su carga administrativa, porque hoy ya en una sola aplicación resuelve la mayoría de sus problemas y le dedica más tiempo a prepararse para un ciclo escolar. Prepararse para un nuevo ciclo escolar no es sencillo. La recomendación, seguramente ustedes lo saben, implica que por cada clase que tú vas a dar, por lo menos tengas que prepararte 1 hora para dar esa clase, y eso es muy complejo cuando cambia un plan de estudios, pero los tenemos cubiertos con estos elementos para poder abreviar la cantidad de tiempo que le aplican a esto, gobernador. Muy bien, pues estos son los 8 puntos con los que queremos mandar un mensaje de tranquilidad y de certeza a las madres y padres de familia, porque en Jalisco estamos listos para iniciar el ciclo escolar el próximo 28 de agosto con un sistema educativo sólido, resiliente e innovador que hemos construido juntos durante los últimos 5 años. El trabajo para atender este reto no inicia a partir de que se abrió este debate sobre los libros de texto. Yo no sé qué esté pasando en otros estados de la República. No voy a opinar sobre lo que hagan otras gobernadoras o gobernadores del país. A mí me toca estar al frente del gobierno de Jalisco, y en el gobierno de Jalisco nos preparamos desde hace 5 años para estar a la altura de este reto. Es un tema del que mediáticamente no se habla mucho, pero es un tema muy importante que debemos de conocer todos, e invitamos a quienes tienen un legítimo interés en este tema a que conozcan nuestras herramientas, a que entren a Recrea App, a que se den cuenta de cómo se están generando los materiales que nos van a permitir formar con solidez a las nuevas generaciones de jaliscienses. Por eso, este es el mensaje que queremos dar. Necesitamos como país salirnos de esta polarización absurda y de debates de blancos y negros. Jalisco tenemos desde hace mucho un proceso para construir el proyecto educativo más sólido de México, y no vamos a fallar. Estamos preparados, estamos listos, y por supuesto a sus órdenes de los medios de comunicación para cualquier pregunta sobre este tema. Víctor, ¿vas? Buenos días. Gobernador, preguntarle, me queda claro la parte donde usted decía que la distribución de los libros estaba detenida por un proceso judicial. Me queda claro también el tema de las adecuaciones que se han hecho al sistema estatal para complementar lo federal y demás. Pero como para no dejarlo especulaciones, gobernador, supongamos que en un futuro corto o lejano este proceso judicial se destraba y se determina que los libros tienen que ser distribuidos. La pregunta entonces, uno es, ¿los libros van a ser distribuidos en Jalisco si así se ordena judicialmente? Y la segunda, ¿qué tan complejo puede ser el tema educativo cuando a lo mejor a los maestros les pueda resultar más complicado estar combinando mecanismos donde el sistema federal tiene carencias que se tienen que ser reemplazadas por el sistema estatal y demás? Entonces, como para no dejarlo mucho a la especulación. Es que lo reitero porque no es un asunto de especulación, es un tema sencillo de explicar.
Si la resolución de la instancia judicial que tiene que resolver esto es que hay que distribuir los libros de texto, tenemos que distribuirlos. Y segundo, el complementar la información de los libros de texto o el subsanar incluso errores que tenían los textos en los últimos años es un proceso que ya en Jalisco se está haciendo. No va a tener ninguna complejidad porque estamos preparados para ello. Es decir, los libros de texto tienen cosas que corregirse, mejorarse, complementarse, absolutamente sí. Compartimos esa visión. Pero hay que entender lo que se está impugnando en el tema judicial. Y una vez que la instancia judicial resuelva, los libros de texto se tendrían que distribuir. Pero eso no significa que no se vaya a corregir lo que está mal en esos libros de texto. Ese es el planteamiento y esa es la posición del gobierno de Jalisco. Mientras no haya resolución judicial, no se distribuyen los libros de texto, porque ha habido estados en los que aún con la etapa del proceso judicial en el que estamos, ya mandaron los libros a las escuelas, muchos estados. Nosotros no lo vamos a hacer hasta que no se agote ese proceso judicial. Buen día. Preguntarles, en primer lugar, ¿la oferta que están dando sería solamente digital o están pensando en imprimir algunos materiales para darles alguna herramienta física a los alumnos? Vamos a estar preparados para esa posibilidad. Vamos a esperar primero la resolución judicial. La ventaja es que tenemos los materiales y tendríamos que tomar una definición al respecto, platicada con todos los actores involucrados durante el proceso de construcción de nuestro proyecto educativo, pero tendríamos condiciones, si fuese el caso, de poder generar materiales adicionales en caso de que faltaran los libros de texto. Es decir, tenemos ya las herramientas digitales y si tuviéramos que imprimirlas podríamos hacerlo. ¿Y la no entrega incluye los materiales que regularmente reciben los maestros como guía? Esos materiales ya están disponibles en línea, es decir, no se han… Me refiero a los federales. Sí. ¿Esos también los guardarían? Sí, en el tema concreto, los libros de texto son los que están bloqueados. Exactamente, los otros nos están llegando apenas, pero ya los maestros los empiezan a conocer. Hay una plataforma en donde ya se pueden descargar para que vayan haciendo sus análisis. De hecho, recordemos que antes de que salieran de vacaciones los maestros estuvieron trabajando una semana en su programación del siguiente ciclo escolar. ¿Cómo lo hicieron si no tenían los programas publicados? Pues evidentemente trabajaron con los borradores y con estos libros. Y preguntarles también, en concreto, ¿esta no distribución de los libros también implicaría un no al modelo de la nueva escuela mexicana? ¿En Jalisco se aplicaría lo de Recrea y no el modelo de la nueva escuela mexicana? ¿A la nueva escuela mexicana no le están diciendo que no, para que quede claro? Bueno, es que, perdón, lo voy a repetir porque no sé qué se necesita para que esté más claro. Aquí está de nuevo. Nosotros compartimos, participamos, opinamos en la construcción del plan educativo de este país, que es la nueva escuela mexicana. Creemos que tiene muchos avances, que representa muchas cosas que son positivas y que recogen lo que nosotros hemos defendido desde Jalisco. ¿Que tiene cosas que mejorarse? Claro, como cualquier herramienta de este tipo. El proyecto educativo de Jalisco está alineado al Plan Nacional de Educación. Entonces, eso ya pasó, eso ya sucedió y por eso creemos que es muy importante entender que lo que se está cuestionando hoy es la distribución de los libros de texto porque lo que no estaba publicado son los programas. Ahí está la gráfica. Entonces, nosotros no tenemos un diferendo de fondo con el gobierno federal en términos de la organización de nuestro proyecto educativo. El gobierno federal ha reconocido las fortalezas del proyecto educativo de Jalisco en muchas reuniones con la actual secretaria y la anterior secretaria de Educación. Se ha reconocido el proyecto educativo de Jalisco. Entonces, lo que hay que entender es justamente que el proyecto educativo que tenemos no es el decir que tenemos un proyecto educativo no lo decimos en un ánimo de confrontación, al contrario. Jalisco se ha ocupado durante estos años en tener un proyecto educativo que es reconocido incluso por la propia federación. Entonces, no hay disputa alguna. Insisto, las cosas en las que no estemos de acuerdo en el contenido de los libros de texto se tienen que corregir y las vamos a corregir desde el ámbito de nuestra competencia y con las herramientas de las que disponemos. Sí, dos dudas más. Entonces, ¿cuántos libros de texto de estos que van a estar resguardados llegaron a Jalisco? ¿Ya llegaron todos? ¿Cuánto implica? Si nos pueden dar la cifra.
Sí, la actualización sigue siendo menor al 70% la entrega de los libros. Tenemos todo preescolar completo. Tenemos casi toda la primaria. Nos faltan algunos libros de quinto y sexto de primaria en nuestros almacenes. Y los libros de secundaria ya se nos advirtió que estarán llegando hasta octubre. Ok. Y Ya eso es- Y una última duda, esta no distribución de los libros también implicó el no dar la capacitación que se hace a los maestros en torno a estos materiales, o la capacitación de este material sí se hizo a los maestros o no. Si nos puede precisar nada más ese punto. sí, como no, bien importante. Es que, como lo ha dicho el gobernador, el proyecto educativo Recrea todo el tiempo dialoga con el proyecto de la nueva escuela mexicana, y ha sido bien interesante. Y además, otra cosa que creo que le debe dar orgullo al magisterio jalisciense es que hubo muchas contribuciones al modelo. Por ejemplo, cosas concretas que comparten el modelo educativo de la nueva escuela mexicana con el proyecto Recrea. Un currículum integrado, es decir, no ver a las asignaturas aisladas, el aprendizaje basado en proyectos y programas, los proyectos integradores, darle mucha relevancia a la comunidad educativa, considerar que la escuela es la que mejor entiende el contexto y por lo tanto puede hacerle esos ajustes y matices a los planes y programas, y eso tiene un nombre y es el programa analítico. Es decir, hay muchas coincidencias y nuestra capacitación es constante. Esto mismo que estamos diciendo los libros de texto lo hacemos con la capacitación. Ordinariamente, antes de un consejo técnico nos llega una semana aproximadamente antes el material federal. En Jalisco, especialistas locales lo ajustan, lo adaptan, lo enriquecen, lo alinean a Recrea, y luego salimos a darle esos materiales a los supervisores, jefes de sector, a los ATPs, para que llegue esos viernes que disfrutamos de nuestros hijos en casa. Nuestros maestros están capacitándose y se están capacitando en armonía del modelo con el proyecto. Lo digo, perdón, déjame reiterar un poco sobre lo que preguntaba, si estábamos en sintonía. ¿Cómo no vamos a estar en sintonía con el proyecto de la nueva escuela mexicana si recogió propuestas que hicimos? Ya los dijo el secretario, ahorita las quiero repetir, algunas de ellas: currículum integrado, aprendizaje basado en proyectos, programas analíticos, respeto a las autonomías de cada comunidad educativa. Eso es lo que hemos defendido en Jalisco. El problema es que luego se ha querido definir el tema de la nueva escuela mexicana con un debate ideológico. Nosotros lo que decimos, esa no es el centro del asunto. Lo que nosotros queremos es tener que México tenga un modelo educativo y que Jalisco tenga un proyecto educativo que verdaderamente forme mejor a las nuevas generaciones de jaliscienses, y eso es lo que estamos logrando. Entonces, por eso también importa mucho que entendamos a qué nos referimos cuando decimos tenemos muchas coincidencias con el modelo, nos referimos a eso justamente. Y perdón que insista en las cifras, si nos pueden decir la cifra exacta de cuántos libros tendrían que llegar a Jalisco, si tienen el número exacto, y cuántos han llegado en cifras. Mira, te lo voy a decir aproximadamente porque Sí, por como no favor. se han definido los libros de secundaria, es difícil decirlo con toda precisión, pero más o menos estamos hablando de alrededor de entre 9 y 11 millones de libros, y han llegado alrededor de unos 6 o 7 millones. Gracias. Gracias. Preguntarles brevemente qué ocurrirá con aquellas maestras y maestros que deliberadamente quisieran trabajar con estos libros de texto, que en su pensamiento crítico y en la permisión que se les daría, quisieran trabajar con ellos. ¿Habría forma que pudieran obtener los libros, o ellas y ellos pudieran obtenerlos por parte, no sé, de los sindicatos, o que lo pidieran directamente a la federación? Y si hasta este momento ha habido alguna sección de los sindicatos o algún maestro o maestra que en particular ya haya solicitado trabajar con ellos. ¿Dices en caso de que hubiera una resolución de no distribuirlos? Sí, que hubiera una resolución y que los maestros Ellos quisieran usarlo. empezar. Ajá. Bueno, a ver. Bueno, es que fíjense que el tema es que los libros no se le pueden entregar al alumno. Ese es el bloqueo de la resolución. Ya están publicados digitalmente por la instancia federal, que tiene que validar antes de que se imprima cualquier cosa. Antes de que ir a la CONALITEC, explico qué es la CONALITEC, es el brazo que tiene la Secretaría de Educación Pública Federal para imprimir y distribuir los libros, en lo cual los estados somos copartícipes de ese canal, porque somos los últimos que entregamos el libro. Eso es lo que está detenido. El plan, los libros de texto, al ser conocidos, el maestro puede ir incorporando en su planeación elementos que les guste. De hecho, estos libros de texto federales están diseñados como eso, como una especie de fichero donde tú eliges lo que funciona. Por eso es que ahora ya no ven una secuencia en los libros. Entonces yo te diría, con libros o sin libros, el maestro va a definir qué tanto se recarga
o se apoya del libro, qué tanto se apoya de los materiales Recrea o qué tanto él mismo incorpora elementos a su práctica educativa. Sí, pero la pregunta específica lo contestaste en el sentido de lo que está detenido es la entrega a los niños y niñas. Eso no podría suceder en caso de que la resolución judicial hiciera que no se entregue. Entonces, estaremos atentos, pero sobre todo yo resaltaría algo. Estamos en diálogo permanente con la sección 16 y la 47. Hablamos con ellos, saben lo que estamos presentando el día de hoy, estamos en sintonía. Creo que ha habido también una postura crítica de parte de los maestros de corregir aquello que se tenga que corregir, pero también creo que en eso coincidimos. Estamos en contra de la polarización del debate y de llevar todo a una discusión de blancos y negros o, insisto, de comunistas contra capitalistas. Eso no sirve, eso no nos va a resolver nada. Entonces, hay una plena comunicación, estamos en sintonía y yo creo que esperando la resolución judicial tendremos capacidad de respuesta oportuna y eficaz de la mano de las y los maestros de Jalisco. Y si me permites agregar algo, gobernador, hay que decir que el sindicato se le invita a que participe y brinda a sus propios académicos, es decir, todo el proyecto educativo Recrea desde su origen, con los otros dos liderazgos y los que fueron electos recientemente han participado, incluso prácticamente el titular de la sección 16, de hecho nos lo dice con mucho orgullo, que él es parte, digamos, arrastró el lápiz literalmente para elaborar todo este proyecto de los proyectos integradores. Y bueno, relacionado, no sé si ustedes tendrán más o menos como los plazos, cuándo se podría resolver. Yo sé que no está en sus manos, pero como para tener una idea si podríamos iniciar el ciclo escolar, o sea, con este juicio todavía y pues poder medir qué tendrían que hacer las maestras y los maestros. A ver, lo que nosotros, en lo personal, yo sigo sin entender es por qué no se publicaron los programas. A partir de eso, es difícil entender o adelantar qué vaya a suceder en términos de tiempo. Sin embargo, pues asumimos o creemos que tiene que haber una definición en la instancia judicial antes de que inicie el ciclo escolar. Confío en que así sea. Pero es muy importante recalcar que lo que está en disputa no es el contenido. Eso es muy importante que la gente lo sepa. Lo que se está resolviendo no es si los libros de texto están bien o mal, sino el que los libros de texto no se pueden distribuir si no está publicado los programas sintéticos. Ese es el quid del asunto. Entonces, por eso es muy importante que haya una resolución rápido, que nos dé certeza a todos y que nos permita poder implementar las estrategias que correspondan en función de esta resolución. Gracias. A ti. Buenos días. Escuché del secretario de Gobernación, del secretario de Educación mencionar que en caso de que se iniciara el ciclo escolar y todavía no hubiera una definición judicial que permitiera la entrega de los libros y por lo tanto Jalisco no los distribuiría, los que corresponden al gobierno federal, escuché al secretario mencionar que se podrían imprimir los materiales de Recrea, algunos del sistema de Jalisco. ¿Quién correría con estos costos? ¿Y cuándo se definiría si se imprimen o no este tipo de materiales para que tengan más apoyo la comunidad educativa? Hasta en tanto no esté la resolución, no tomaríamos esa definición. Lo que decimos es, ¿tendríamos condiciones de hacerlo? Sí, sí tendríamos. Y tendríamos que hacer un esfuerzo y trabajar de la mano de cada comunidad educativa para ver qué materiales se necesitan impresos. Insisto, hay que recordar los avances que tenemos en la implementación de la Red Jalisco y la posibilidad de usar estas herramientas. No se nos olvide, que luego también eso se nos pierde de vista, que estamos por iniciar la entrega de las computadoras para que cada maestro y maestra este año de primaria y el año próximo de secundaria y preescolar tengan una computadora portátil que les vamos a entregar para que puedan también tener esta herramienta como parte de la apuesta por hacer de nuestra plataforma digital un mecanismo para mejorar, fortalecer o sustituir incluso los materiales impresos. Pero no queremos adelantar esa decisión. Tenemos el hecho de tener los materiales digitales, nos da la oportunidad de imprimirlos. Sí podríamos hacerlo, pero no podemos invertir un recurso público antes de que la resolución judicial esté tomada. Gobernador, por ahí sería mi segunda pregunta. ¿Qué pasaría con las escuelas rurales donde no hay tanto acceso a Internet ni tampoco a tecnologías de la información? Todas las escuelas que estoy diciendo incluyen las rurales. Cuando decimos vamos a llegar al 100% de las escuelas, es el 100% de las escuelas. Tenemos... no voy a hablar hoy de la Red Jalisco, con mucho gusto, si quieren les presentamos un corte de cómo vamos, pero se han encontrado soluciones mixtas para poder conectar todas las escuelas. El uso
satélites, por supuesto, el tendido de fibra óptica que ya se terminó, Las microondas. el tema de microondas en aquellos lugares donde no pudimos encontrar otra solución, pero estarán con internet todas. O actualmente, ¿en cuántas escuelas hay computadoras, sobre todo las del interior del estado? El tema de los equipos es, digamos, la agenda en la que vamos a tener que trabajar en los próximos años. El asunto es tener las herramientas ahí, y por eso decía, si necesitamos imprimir materiales, los vamos a imprimir, pero las herramientas ya están. Lo que no podemos es adelantarnos a eso. Entonces eso se vería hasta un poquito antes de que empiece el ciclo escolar, Es digamos. correcto, es correcto. Y sobre todo poder platicar con las organizaciones de maestros, la sección 47 y la 16, cómo consideran ellos, quedamos de vernos en las siguientes horas, para ver también su opinión de cómo consideran ellos que es mejor una implementación ante un escenario eventual de no distribución de los libros. Pero, pues yo diría, esperemos a que se dé la resolución para tranquilidad de todos, con o sin libros, estamos preparados para entrarle. Si me lo permites, gobernador, también hay que decir, esto es bien importante, sobre todo nosotros como padres de familia entenderlos, la tendencia mundial es a utilizar materiales de información, es decir, distintos canales, libros, por supuesto, el libro difícilmente va a desaparecer de las aulas, de los hogares, pero cada vez nos tenemos que basar cada vez más a la consulta digital. Y hay una estadística muy interesante que hicimos, ya prácticamente el 98% de los alumnos de secundaria tienen sus propios dispositivos, los papás están cediendo y cada vez a más temprana edad les están dando ese tipo de herramientas. Y en el caso de primaria, a mí me sorprendió que ya más de la mitad de los niños de primaria tienen acceso a estos dispositivos. No es el único canal, son muchos canales. Y las nuevas propuestas didácticas proponen el aula invertida. ¿Qué significa esto? Que en la casa los niños leen, estudian y demás, y a la escuela ya no van a contestar libros. O sea, eso hasta cierto punto ya se considera arcaico, en el libro estarlo haciendo ejercicios. Eso parece más un cuaderno. El libro es para hacer reflexión, para crecer nuestro conocimiento, para mejorar nuestro pensamiento crítico, y eso se hace con lecturas en pantallas o en papel. Eso es bien importante decirlo. Bueno, yo les quiero preguntar si está en línea el Estado, bueno, el Estado con la Federación, con la nueva escuela mexicana, y a la vez tienen sus propios materiales a través de todo el programa de Recrea. La pregunta es, exactamente entonces, ¿en qué porcentaje Jalisco usa los libros de texto gratuitos de la SEP, si ya tienen un material enriquecido digital y tal? ¿Cómo en qué porcentaje? Sí, o sea, de todo el ciclo escolar, ¿qué porcentaje, qué tanto pesa el libro de texto gratuito en toda esta enseñanza que tiene que ver con el esquema de Recrea? Pues no sé si hay un porcentaje, pero el libro de texto es una herramienta importante en el acompañamiento, o ha sido una herramienta importante, y esperamos que lo siga siendo. Lo que decimos es, si no se cuenta con esa herramienta, tenemos otras herramientas para sustituirlo, pero no creo que sea… No sé, Sí, es que, fíjate, en el… porcentajes. Exactamente, en el pasado se entrega el 100% de los libros y todos se utilizan. ¿En qué medida? Creo que los padres de familia lo pueden ver. Hay veces que se termina completito el libro oficial y depende ya de cada maestro en su autonomía de gestión y de cátedra, va definiendo qué tantos ejercicios hace en el libro y qué tanto hace actividades adicionales, maquetas, proyectos. Es natural que conforme vayas haciendo más proyectos, haces menos ejercicios, porque un ejercicio por lo general se hace específicamente para un tema particular, el algoritmo de la suma. Pero es más enriquecedor y es la tendencia global de que el alumno aprenda a sumar mientras está haciendo un huerto urbano y tenga que contar cuántas veces regó a la semana ese huerto, etcétera. Entonces, ahí es variable, depende de cada escuela, pero que sí sepan que siempre se entrega el 100% de los libros. Incluso yo te pondría el ejemplo de las escuelas privadas. Las escuelas privadas, ellos por lo general agregan libros al libro oficial, pero siempre usan el libro oficial. Es decir, el problema son las mochilotas, que creo que yo le doy una ventaja a este esquema de que los libros ya son menos libros. Ya ahorita me pasaron el dato exacto y estamos hablando que para educación básica son 9.3 millones de libros cuando eran más, porque antes venía uno por asignatura, ahora vienen 4. Entonces, también preparémonos a un entorno global, no solo veamos el tema de México y Jalisco. Y bueno, aunque si bien es cierto que el problema no es de fondo, no tiene que ver con los contenidos, sino con un procedimiento totalmente jurídico, yo lo que quiero preguntar es, ¿cuántos errores básicamente, como es independiente a este problema jurídico, cuántos errores encontraron ustedes y también cuántos ejemplos encontraron de ideologización o adoctrinamiento
que consideran que es negativo para los niños, porque por ejemplo en ciclos anteriores se hacía un recuento, por ejemplo hubo etapas con el gobierno de Calderón en la que se encontraban por ejemplo 117 errores en los libros, digamos que tampoco es nuevo encontrar errores. Vamos a hacer la contabilización para pasarles el dato, porque lo que hicimos, les pedía al equipo que revisáramos y tuviéramos certeza de lo que decíamos, porque como escuchamos tantas cosas, en las redes se dice tantas cosas. Exacto. Les pongo un ejemplo de eso. Lo que decía ahorita de lo de los montes. ¿Dónde estaba esa? Más adelante. Nada más les quería poner este ejemplo. Este asunto originalmente, o si tú lo revisas en redes sociales, el de los montes, se planteaba como un asunto, como un problema de carácter científico. Decían, ¿cómo les dicen a los niños que los montes y los cerros se hacen así? En realidad, no es un problema que esté abordado, no es un asunto que esté abordado en un sentido científico. Es una lectura, es un tema de lectura. Y la verdad es que yo traía otra idea del tema, lo platicamos hoy en la mañana, nos metimos, revisamos y entendimos de qué tipo de problema estábamos hablando. Entonces, les ofrezco pasar una contabilización de las observaciones que tenemos nosotros, que por supuesto se van a poner sobre la mesa de las instancias a quien les corresponda atender estos temas, se las pasamos en las siguientes horas, porque ya se terminó de hacer una revisión completa, pero podemos hacer una numeralia y una precisión. Sobre todo del tema de adoctrinamiento, porque justamente por eso estamos aquí, porque hay un debate afuera que en buena parte no es real, porque por ejemplo, si uno revisa algunos materiales, hasta consideran que son positivos, ¿no? Yo he visto también cosas que digo, bueno, se habla, por ejemplo, del 8M de manera adecuada, o sea, sin estigmatizar, sin prejuiciar, entonces tienen elementos positivos en algunos casos y en otros, como se ha señalado, los errores. Pero lo que quisiera saber es todo este tema tan importante, toda esta avalancha de información en redes sobre el adoctrinamiento, o sea, que es así como la gran preocupación de los papás. Yo adelantaría una cosa, a reserva de pasarles un detalle de lo que nosotros identificamos, para hacerlo con mucha precisión. Lo que identificamos como o en dónde identificamos un nivel de adoctrinamiento más marcado es en los libros de los maestros y las maestras, más que el de los niños, en una primera aproximación. Sí. Y yo agregaría dos elementos, gobernador. Uno de ellos es, nos estamos basando a lo que nos llega impreso, eso es bien importante decirlo, porque aunque están publicados los libros de manera digital, han sido también borradores. Y después nos llevamos la sorpresa que ya se corrigieron. No sería extraño que sale un tiraje, recordemos que son millones y millones de libros los que se imprimen, detectan un error, lo corrigen y a lo mejor lo que le llega a Jalisco ya no trae el error. Eso es lo que estamos viendo. Entonces nosotros hacemos el análisis con los libros que tenemos. Y segundo, a mí me parece que no es un tema, sobre todo lo ideológico, de cantidad. Puede ser a lo mejor muy poquitos temas con mucha, digamos, ambigüedad, pero ese no es el problema. Lo hemos discutido mucho y ahí el gobernador nos ha apoyado muchísimo y es un gran elemento para padres y profesores. Formemos en el pensamiento crítico. Es bien importante dos cosas para los que somos padres de familia: educar en la libertad y educar en un pensamiento crítico basado con evidencias. Y la verdad que lo hemos comentado en este ejercicio, me consta que el gobernador le ha invertido mucho de su tiempo en meterse a fondo y nos ha animado a nosotros a meternos a fondo y salen cosas positivas cuando te pones de manera muy profesional a hacer este análisis. Mira, agregaré, por ejemplo, este asunto de los planetas, el de las órbitas, es un error en el que va a estar en juego el futuro de nuestros hijos. Bueno, yo tengo una opinión distinta. ¿Se tiene que corregir? Pues idealmente sí, pero ¿podemos aclarar este punto con las herramientas que tenemos? También. O lo digo de otra forma, con el otro ejemplo. Es un error el de los 5 sextos o 5 octavos. Sí, pero ¿sabes qué es en realidad? Digo, lo que yo interpreto es que 5 octavos debería venir donde dice 5 sextos y sí, el 6 está en lugar del 8. Y puede ser un error de dedo, pero luego parece como que queremos convertir todo en un problema mayúsculo. Entonces, necesitamos también darle información objetiva a las madres y padres de familia, porque si seguimos abonando a esta idea que tú bien decías de politizar un tema como este, yo creo que sería un grave error. O sea,
necesita haber serenidad y prudencia, porque es muy fácil irse en la primera y convertir esto en un asunto de posturas políticas o peor aún, como está sucediendo, partidistas. Yo no voy a permitir que eso pase en Jalisco. Hay que trabajar con seriedad este tema y yo creo que estos asuntos se pueden atender, corregir con el trabajo que vamos a hacer con las comunidades educativas. Buen día. Comentarles, la Unión Nacional de Padres de Familia había estimado un aumento entre 350 pesos y 500 por alumno en el siguiente ciclo escolar en la compra de materiales o de fotocopias para precisamente pues abordar los contenidos. En el caso de Jalisco, y solo como para tranquilizar también a los padres de familia, que ahorita están vueltos locos con el tema de las listas de útiles escolares, estos materiales, en dado caso, independientemente de que se distribuyan o no los libros de texto, podría haber algún apoyo por parte del gobierno de Jalisco en cuanto a entregar fotocopias o materiales ya impresos. Sí, a ver, no hay que olvidar que Jalisco es un estado que entrega en el 100% de los municipios uniformes, mochilas, útiles, calzado. Entonces, en Jalisco ya lo estamos haciendo, estamos apoyando a la economía de las familias. Pero segundo, por supuesto, lo reitero, si se tuviera que hacer un esfuerzo para imprimir algún material que se requiriera adicional, estamos en toda la disposición de hacer la parte que nos toque, pero no queremos adelantar una postura porque dijimos, esperaremos la resolución judicial. Entonces, si los libros de texto se distribuyeran, si se publican los programas y la resolución judicial dice que hay que distribuir los libros de texto, pues entonces ya no tendríamos ese problema porque tenemos las herramientas que nos permitan complementar y corregir los errores que estos libros tengan. Entonces, vamos esperando a que eso pase, pero lo que sí podemos decirle a las padres y madres de familia es que no les vamos a pasar un costo adicional. No va a haber un costo adicional para las familias en este ciclo escolar que sea producto del debate sobre los libros de texto. Gracias. Pasamos a la última pregunta para cerrar la rueda de prensa. Gracias, Claudia Manuela Pérez de Notisistema. Preguntarles si nos puede dar un corte de caja acerca de la entrega de computadoras a los maestros. Se ha anunciado mucho en los programas de Recrea. ¿Cuántas computadoras se han entregado? ¿Cuántas se van a entregar en este ciclo escolar? ¿Y cuál es el presupuesto para estas computadoras? El día 21 de este mes iniciamos la entrega, que este año comprende a todos los maestros y maestras de primaria. 2023, todas las maestras y todos los maestros de primaria tendrán una computadora portátil que iniciamos a entregar el día 21 y se va a ir entregando por regiones. Vamos a entregar primero el área metropolitana y luego nos vamos a las regiones del estado, pero va a ser permanente, día con día. Entonces ya este año estarán todas las maestras y maestros de primaria, el año próximo secundaria y preescolar. ¿Cuánto se va a erogar en este programa? 260 millones, poco más de 260 millones de pesos para casi 23,000 computadoras en esta primera etapa. Perfecto. Y también preguntarles, del día de mañana inicia una serie de foros en Palacio Nacional con la Secretaria de Educación. ¿Jalisco va a tener alguna propuesta, planteamiento en estos foros o no? No, en realidad nosotros hemos participado siempre con la Federación en la construcción del modelo educativo de este país. Algunas cosas, en muchas cosas coincidimos, en otras no coincidimos, y tenemos nuestra ruta de trabajo en específico. Pero lo que nosotros hoy estamos haciendo es tratar de hacer un planteamiento responsable. No queremos abonar a la polarización ni a la confrontación. Lo que sí vamos a hacer, a la pregunta que nos hacían sobre la numeralia y la identificación específica de los problemas, es, una vez concluido el diagnóstico y la identificación de los problemas puntuales de los materiales de los que estamos hablando, estableceremos una comunicación oficial con la Secretaría de Educación para decirles lo que desde nuestro punto de vista se tiene que corregir y se tiene que atender. Pero creo que hay canales institucionales abiertos que se tienen que seguir atendiendo y desconozco qué se vaya a hacer en estas como ruedas de prensa vespertinas que anunciaron. Pues las vamos a ver, bueno, las va a ver el secretario, yo para qué me comprometo. No, van a estar bien divertidas. Que las vea el secretario y que nos avise qué dicen ahí, pero en general lo que nosotros entendemos es que tienen el propósito de aclarar algunas de las cosas de las que hoy estamos hablando. Vamos a ver qué dicen. También decir que hay una comunicación constante y participación en la CONAEDU.
La CONUEDU es el órgano donde estamos todos los secretarios y se reúne con cierta frecuencia. La próxima reunión es este jueves. Es itinerante, la próxima será en Pachuca y con todo gusto, y es una práctica habitual, entre los colegas secretarios nos compartimos materiales y demás, y también es una vía para decir cómo se construye un currículum. El currículum no solo se construye desde el centro, esto es bien importante, también se construye desde lo local. Y una manera de enriquecer el proyecto nacional es hacer alianzas con otros estados y compartir temas netamente didácticos, académicos, y en eso Jalisco lo hace con mucha intensidad. A nuestro Congreso vienen prácticamente de todos los estados de la República y esto ya se convirtió en algo ordinario. Perfecto. ¿Y tiene un estimativo de cuánto se gastaría si tuvieron que imprimir algún tipo de material en caso para reforzar la educación en Jalisco? No todavía. O sea, lo que tenemos son definidos los materiales y platicaríamos con cada comunidad educativa para ver cuál es el mejor mecanismo para que estos materiales sean útiles. Hay que recordar que estos materiales de los que estamos hablando ya se usan en Jalisco y no se han tenido que imprimir. Es que no se nos olvide eso, porque, lo digo contundentemente, para que no haya confusión en eso. No vamos a generar otros libros de texto, o sea, eso no. Lo que tenemos son materiales que nos van a ayudar a subsanar los problemas que tengan los libros de texto o, en su caso, a cubrir la ausencia de los mismos, pero entender que estos materiales ya se usan y no han sido impresos por el gobierno del Estado, se han usado a través de nuestras plataformas digitales y se han usado muy bien, porque luego perdemos de vista la nueva realidad de la que hablaba Juan Carlos respecto a la disponibilidad de dispositivos que te permitan hacer consulta de estos materiales a través de las plataformas digitales. Y si me lo permites, gobernador, algo bien interesante en el que trabajaron los maestros, cada proyecto integrador, por ejemplo, tiene escenarios diversos para comunidades que en sus casas tienen internet, en todas las escuelas habrá, pero no necesariamente en los hogares, pero eso está previsto. Hay unos ejercicios que requieren de internet, pero hay otros ejercicios para ver exactamente el mismo tema que se pueden trabajar con 3 o 4 actividades del cuaderno que el sistema de recreo, útiles y mochilas ya prevé, y también tiene actividades en donde incluso no se requieren un cuaderno, sino que más bien son investigaciones que hacen los alumnos y luego llegan y reportan a la clase y luego la comentan, y hay debates, y hay casos, y hay exposiciones que se puede utilizar desde el pizarrón hasta la tecnología más moderna. Así están diseñados de origen. Ok, gracias. Con eso damos por terminada la rueda de prensa. Muy bien, gracias a todos. Sí. Gobernador, tampoco han dado reportes de la reparación de escuelas con el fideicomiso.